a Betty Pérez, a la propia Damaso. Este, este congreso de europeístas ya está agarrando cada día más fuerza. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta familia, que igual que Roberto, me siento en casa. Desde luego reiterar que también, al igual que Roberto, fue muy amable y diferente. Yo reiterar que para mí es mucho un honor compartir con mi amigo Roberto Peña esta primer mesa en una temática panorámica de la crisis europea, desde luego también colega y amigo de grandes batallas. Y quiero señalar en el arranque que vamos a coincidir en, en una serie de aspectos que nos van a permitir reforzar, si me permiten la metáfora, armar el rompecabezas relativo en dónde está parado el proceso de integración regional de Europa en estos momentos. Yo me permití titular mi presentación como la crisis multidimensional de la Unión Europea, y van a ustedes observar a lo largo de mi disertación cómo hay coincidencias y complementariedades en lo que ya adelantaba Roberto. La crisis que enfrenta la Unión Europea en la actualidad, sostengo, es multidimensional en su naturaleza. Es una crisis que está reflejándose, como ya empezamos a ver en la presentación de Roberto, en diferentes áreas del proceso de integración. Esta crisis ha tenido, entre otras expresiones, reitero, por ejemplo, el caso del Brexit, que fue esa crisis donde se presumía la salida de Grecia de la eurozona, no del proceso de integración. Desde luego el Brexit, que ha llevado a la aplicación por primera vez del artículo 50 del Tratado de Lisboa, y que todavía no acaba de modelarse por la complejidad las complejidades que ya hemos ido apuntando sobre este tipo de salida, qué tipo de acuerdo. Y creo que en ese sentido me parece que el Brexit quedará ahí como una lección aprendida, y todavía vamos a ver cosas nuevas. Desde luego, la crisis emblemática que se superpone aquí es la de la eurozona. Creo que es el referente de la crisis contemporánea de la Unión Europea durante los últimos 10 años. El tema de la migración, que ya adelantaban Roberto, que, que ha generado diferencias en torno a la gestión de las fronteras y la gestión de la crisis misma. Yo adicionaría a estas crisis la crisis del modelo social. Los indicadores en torno a la seguridad humana nos pueden arrojar respuestas muy diferenciadas por la heterogeneidad de desarrollo que prevalece entre los miembros de la Unión. Y en ese sentido hay miembros de la Unión que empiezan a tener un deterioro no solamente en relación al desempleo, sino también a las dimensiones de la seguridad humana, que se refiere al bienestar en general. Y yo creo que efectivamente, desde la perspectiva de la visión interna de la Unión, el modelo de gobernanza de la Unión está a debate, y creo que está llamando mucho la atención. Yo creo que un fenómeno que estamos observando en estos momentos frente a estas diversas crisis y su multidimensionalidad es expresiones de élites específicas y de sectores amplios de la sociedad que empiezan a dudar de la viabilidad del proyecto actual de la Unión. Hay que decirlo con toda firmeza. Y una respuesta clara a la crisis han sido la emergencia de los nacionalismos y de los populismos, particularmente de la ultraderecha. Creo que la fe en las instituciones supranacionales de la Unión se ha reducido. De hecho, esto simbra el proyecto europeo. Es decir, la voluntad política se reduce para compartir soberanía entre los estados miembros, que saben originalmente que para alcanzar objetivos comunes lo tienen que hacer a través de políticas comunes. En ese sentido, tenemos un nuevo panorama del comportamiento y de los pesos de los actores centrales de la Unión, que todo indicaría en la retórica, insisten en reafirmar su estrategia y compromiso con la construcción europea, pero sucede que algunos se empiezan a ir, como el caso del Reino Unido, pero veo a una Alemania como la locomotora económica. Pero Francia, fíjense, siempre el factor francés ha sido muy relevante, desde el compromiso de Luxemburgo, pasando por el esfuerzo de Mitterrand, Chirac, pero veo a un Macron
con problemas y no digo falta de protagonismo, pero no es esa Francia tan fuerte, esa locomotora política para defenderlo de alguna manera. Y bueno, evidentemente algunos nacionalismos que se están dando entre otros países de los que fueron otrora países socialistas. En el debate político ya se asoma una idea que quiero introducir al debate, que es la idea de la desintegración. Es decir, hay quienes se atreven a pensar que hay signos de desintegración derivado de algo muy interesante, que es, por un lado, que persisten la idea de que la Unión Europea carece de legitimidad y que hay un problema del déficit democrático hacia su interior. La otra es que la integración política y fiscal ha sido débil frente a la crisis de la eurozona. Y finalmente a esto se suma la difícil gestión de las fronteras y de la crisis migratoria que ha enfrentado a grandes debates a los diversos miembros. La Unión hoy, en un complejo de toma de decisiones de 27 miembros, no ha logrado todos los amarres del edificio institucional para una toma de decisiones asertiva que le dé salida a estas crisis que se han ido encabalgando. La falta de respuesta preventiva y temprana a las diferentes dimensiones de la crisis, lo que pone en evidencia es un clima de discrepancias y desacuerdos a lo largo de los últimos años. Yo creo que la actual crisis de la Unión se puede rastrear durante la última década, como decía yo, con el inicio de la crisis de la zona euro, 2009-2010, y sus efectos han sido severos y han puesto en tela de juicio la viabilidad de la Unión Monetaria y Económica, este sistema de moneda única, que adoptaron 19 de los entonces 28 miembros de la Unión Europea. La otra cara visible de la actual crisis, hay que reiterar, es la migratoria, que efectivamente se escala en 2015 hasta llegar a 1 millón de migrantes buscando asilo, huyendo de la guerra en Siria, pero también en Irak y Afganistán, sin descontar los flujos permanentes provenientes del norte de África. Creo que es importante como un dato que algunas veces los jefes de Estado y las jefas de Estado de los miembros de la Unión se pueden equivocar. Yo creo que en 2015 la estrategia seguida por Angela Merkel de no restringir el número de refugiados en su territorio incentivó a más migrantes a correr el riesgo para llegar a Europa y de hecho al entrar al territorio de la Unión Europea se hicieron beneficiarios del acuerdo de Schengen. Y esa es otra de las crisis que hay que señalar. Hay una crisis que ha frenado Schengen e inclusive lo ha revertido. Efectivamente, yo comparto la opinión de Roberto. Hay que diferenciar entre la dimensión interna y la dimensión externa de la crisis multidimensional. Y yo creo que una de las dimensiones donde hay crisis y que hay que poner énfasis es la crisis de gobernanza de la Unión Europea. El sistema de toma de decisiones de la Unión creo que se ha visto cuestionado por el manejo de otras crisis, como es el caso del debate sobre la continuidad de Grecia en la zona euro. El Brexit generó amplios debates sobre los costos de su posible salida. Pero si hacemos un poco de retrospectiva, hay quienes señalan que Grecia nunca debió haber entrado a la zona euro, que nunca había logrado alcanzar los criterios de Maastricht y que evidentemente ya cuando se abre la caja de Pandora de la crisis de las deudas soberanas, hubo información de que el gobierno en turno de Grecia había mandado, por decirlo menos, datos imprecisos a Bruselas y cuando ya se habían rebasado, por ejemplo, el margen en relación al endeudamiento de más del 60% y había llegado literalmente a 3 dígitos. En ese sentido, esta dimensión de la crisis de gobernanza de la Unión es relevante, lo cual lleva a una crisis de legitimidad. El déficit democrático de las instituciones supranacionales nos invitan a pensar que algo pasó entre la firma del Tratado de Maastricht hasta la firma del Tratado de Lisboa, donde no se hicieron los amarres de estas estructuras intergubernamentales con las instituciones supranacionales del acto fundacional de la Unión Europea en los 50. En ese sentido,
creo que hay que adicionar a esta crisis de legitimidad y de gobernanza la crisis económica y social al interior de la Unión. ¿Cómo se refleja esta crisis económica y social? Pues con una economía europea donde algunos han entrado en recesión, otros han tenido un crecimiento muy modesto, muy bajo, y donde campea el desempleo, particularmente entre los jóvenes. Y es una Europa que se ha debatido en estos años entre los planes de austeridad y la necesidad del crecimiento económico. El caso de Grecia así lo ilustra. Y esta crisis de las deudas soberanas pues pone en evidencia una Unión Europea que en materia fiscal y en materia monetaria no tuvieron la capacidad de frenar el endeudamiento de varios miembros de la Unión con los bancos privados franceses y alemanes, y esto evidentemente se tradujo en los planes de ajuste estructural, cuando ellos imaginaban que nunca la Unión Europea se perdón, el Fondo Monetario Internacional habría de voltear hacia Europa, que estaba dedicado a los países latinoamericanos y en desarrollo, y tuvieron que aceptar la fórmula de la Troika, Banco Europeo, Banco Central Europeo, Comisión Europea y las fórmulas fundamentalistas que pues evidentemente generaron este estrés, esta tensión en dos visiones que se confrontaron. Esto llevó ulteriormente a una crisis de bienestar y a tensiones sociales. Y si ahora lo contextualizamos, vamos a tener enfrente, se suma la crisis de la pandemia del COVID-19. Es decir, Europa fue tomada por sorpresa, pero particularmente mal parada en relación a qué iba a pasar con el epicentro europeo de la pandemia. El rebrote en España, el rebrote en Francia, en Alemania y también particularmente en Italia, nos habla desde el principio de un modelo de salud europeo que no estaba preparado para enfrentar un virus tan complejo y con todo lo que hemos visto, cómo se manifiesta, la velocidad con que se contagia, el comportamiento biológico, en fin, creo que esto ha sido una lección para Europa y su reacción al principio fue con respuestas locales. Tuvieron que tomar aire, si me permite el eufemismo, para darse cuenta que era por la vía de la cooperación a través de las instituciones europeas para crear un fondo de contingencia y este programa multianual que ya se mencionó. Entonces, en ese sentido, creo que la crisis de la pandemia viene a ser un poco, en términos relativos, la cereza del pastel de la multidimensionalidad. Yo creo que el otro frente, muy importante, que ya tocaba Roberto, es el de la dimensión externa de la crisis. El tema de la migración tiene una dimensión externa muy relevante. El tema de la eurozona y su crisis tiene una dimensión externa de cara al desarrollo financiero global. Habla de la altísima vulnerabilidad de las sociedades europeas. Pero hay que adicionar a esto el caso de Ucrania y sus coqueteos de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea en 2014 y la confrontación a la que llevó con esto con Rusia, la Rusia de Putin, que resultó en la anexión de Crimea y en una estrategia europea de sanciones que en mi opinión no fue a fondo. Entonces, si ahora le sumamos pues el tema de Crimea, esta dimensión externa de la migración, de la eurozona, el COVID-19, podemos afirmar en este momento que hay una crisis compleja que se extiende a los ámbitos económico, político y social. Pero yo adicionaría que también se extiende al ámbito de los referentes culturales y de identidad. No acaba de haber empatía entre el ciudadano común y corriente y las instituciones comunitarias. Y lo que sí hemos presenciado es que cada país se ve hacia adentro tratando de enfrentar sus propios problemas. Yo concluiría mi presentación sintetizando tres dimensiones de la crisis multidimensional. La primera es, creo que hay una crisis de liderazgo, una crisis de legitimidad y democracia en el marco de la gobernanza de la Unión, es decir, se ha minado el proyecto de Unión Monetaria y Económica de la Eurozona. Schengen es una expresión y su crisis derivado de la crisis migratoria. Entonces, esta crisis de liderazgo es un primer apunte. Segundo, creo que la heterogeneidad de sus miembros se ha hecho cada vez más evidente. Es una unión
de países de diferente nivel de desarrollo y desde luego las ampliaciones han ido complicando la toma de decisiones en el sistema institucional de la Unión Europea. Y la tercera dimensión de la crisis con la que yo cerraría sería el de los factores externos. La Unión se el factor externo se ha convertido en un flanco débil del funcionamiento de la Unión Europea. La crisis de la eurozona, Irak, Libia y Siria, que detonaron la crisis migratoria. Yo sumaría los ataques terroristas del fundamentalismo islámico. Es terrible. Hoy nos desayunamos viendo este ataque en Niza terrorista de este tunecino, lo cual es escalofriante. Y en ese sentido, bueno, yo tenía como antecedente los ataques en Francia en 2015-16, en Bélgica en 2016. En fin, yo creo que es una Unión Europea en una encrucijada, en un laberinto, en donde quiero cerrar con una conclusión semioptimista. Creo que la Unión Europea es pragmática y sí, y seguirá buscando salidas a la crisis en un proceso que va a seguirse situando en el camino de las estrategias de más Europa. ¿Por qué? Porque está en su ADN. Yo no me caso con la tesis de esta antinomia, integración, desintegración, no lo vería así. Lo cierto es que cerraría diciendo que tomará tiempo para encontrar las salidas a esta crisis multidimensional que eventualmente lleve a una próxima conferencia intergubernamental, porque los tratados siguen demostrando grandes debilidades de liderazgo y legitimidad que deberán solventar si quieren mantener este vigor histórico con sus vaivenes, pero al fin y al cabo vigor y compromiso histórico. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la